CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Después de un intenso fin de semana, un saludo a nuestros cibernautas y televidentes. Es lunes 6 de mayo y transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de La Prensa Gráfica. Saludos a quienes nos acompañan en el www.laprensagráfica.com, también a nuestros televidentes en Canal 25 que nos miran a las 9 de la noche y a nuestros radioescuchas en el Grupo Nutriz Radio. Pueden enviar sus comentarios, estamos transmitiendo en tiempo real. El pasado 1 de junio, en el discurso del segundo año de la administración del presidente Funes, anunció la ejecución del servicio militar obligatorio en protección civil, que alcanzará a unos 6.000 jóvenes en riesgo. La disposición ha encontrado algún respaldo importante en diversos sectores sociales, pero existen dudas e inquietudes sobre el cómo se ejecutará esa disposición, además de otras dudas sobre el tema. Este lunes nos acompaña en nuestros estudios el general David Munguía Payés, ministro de la Defensa de nuestro país. Ministro, qué gusto tenerle con nosotros. Gracias. Bienvenido. Buenos días a todos. Bueno, ministro, el tema central, desde luego, para el que lo hemos convocado es el que ya anunciamos, que es el tema de protección civil, el servicio militar obligatorio en protección civil, pero hay unos hechos que han ocurrido en las últimas horas, en las últimas 72 horas, digamos, que tienen que ver con situaciones políticas, jurídicas, y debo hacerle la pregunta, y es en torno a la opinión que tiene usted sobre la reforma a la ley orgánica aprobada en la Asamblea Legislativa y que demanda unanimidad de la Sala de lo Constitucional para emitir cualquier sentencia. Quisiera saber de parte suya alguna opinión sobre esto, ministro. Bueno, mira, fíjate que cuando yo asumo la cartera de defensa, adquirí un compromiso y ese compromiso lo mantengo, es decir, mantener a la Fuerza Armada totalmente fuera de la política partidaria y dedicarme a trabajar en políticas institucionales y políticas de Estado. Yo sé que la Fuerza Armada en este momento es una institución, posiblemente la institución que goza de más confianza de la población salvadoreña, y la opinión de la Fuerza Armada en relación a temas importantes es igualmente importante. Claro. ¿Verdad? Pero yo quiero mantener ese compromiso de no dar opiniones o meterme al debate político, meter a la institución armada al debate político. Por lo tanto, me gustaría abstenerme en este caso de dar opinión. La democracia en este momento en el país creo que ha tenido un grado de desarrollo importante. Yo estoy convencido que esta disputa que hay entre órganos del Estado va a llegar a un feliz término, ¿verdad? Creo que dentro del mismo sistema van a encontrar estos órganos del Estado cómo ponerse de acuerdo, pero mientras yo esté como ministro de la Defensa, conduciendo estratégicamente a la Fuerza Armada, no voy a dar opiniones de carácter político. O sea, incluso si el presidente de la República opina, usted tampoco lo hará. Bueno, el señor presidente es el comandante general de la Fuerza Armada y nosotros no tenemos la menor duda en que estamos respetando nuestro juramento de servir al Estado y obedecer, como dicen en todas las ocasiones, y riesgo al superior que nos manda. En este caso, el señor presidente de la República, él va a dar la posición oficial y nosotros la vamos a respaldar. Pero después de eso tampoco vamos a escuchar opinión suya, es decir, usted se mantendrá siempre al margen. Sí, cuando hay una disputa y hay temas de carácter político, nosotros no vamos a opinar. Bueno, perfecto, general. A ver, entremos entonces en materia sobre el tema al que lo convocamos desde la semana pasada, el servicio militar obligatorio en protección civil. Usted dice, y según lo que dijo el presidente en el discurso, esto va a alcanzar a 6.000 jóvenes en riesgo. Una primera inquietud sobre esto es cómo es que se piensan seleccionar a estos jóvenes. Sí, bueno, primero quisiera poner en contexto, digamos, esta idea de dónde nace y cómo se comienza a conformar. Bueno, la Fuerza Armada desde hace varios años tenía un proyecto similar al que se está presentando en este momento, pero nunca en realidad nos atrevimos a presentarlo así públicamente porque pensamos que posiblemente no iba a tener viabilidad política. Sin embargo, a finales del mes pasado y como una invitación que hizo el señor presidente de la República
a diversos partidos políticos para que presentaran a través de una representación de ellos ideas sobre cómo discutir, mejorar la seguridad pública del país. Recibimos a varios partidos, entre los cuales el Partido Arena, y en una reunión que tuvimos un día en la mañana, ellos presentaron un proyecto que llevaba estos componentes de ayudar a rescatar jóvenes, incorporarlos a un servicio militar para formar valores cívicos y patrióticos. Ya esa propuesta estaba un poco en sintonía a lo que ustedes habían pensado en aquel momento. A lo que nosotros teníamos, pero nosotros no lo habíamos puesto. Pero casualmente, fíjate que en la tarde de ese mismo día recibimos al FMLN, y el FMLN llega con una idea similar, ¿verdad? Yo creo que los dos partidos no se habían puesto de acuerdo, pero dentro de sus esfuerzos para hacer una propuesta para rescatar a estos jóvenes, llegaron también con una idea no exactamente igual, pero digamos que en un 80% era lo mismo. Eso nos dio un poco de fuerza. El Gabinete de Seguridad se reúne y eleva ante el señor Presidente de la República estas propuestas de los partidos políticos, no solamente esta, sino que otras más que se dieron. El señor Presidente ordena al Gabinete de Seguridad que comience a trabajar en este tema. Y se le hace una primera propuesta al señor Presidente y él se entusiasma y en realidad la anuncia el 1 de junio. Perfecto. Debo interrumpirlo porque vamos a hacer una primera pausa, general. Cuando regresemos, entonces estamos hablando de que de alguna forma esta iniciativa cuenta con una buena base, un fundamento político de consenso de alguna forma. Definitivamente que es así. Perfecto. Vamos a la pausa y hablamos más del detalle. Con el Seguro de Salud de ASA Suiza, usted obtiene amplias coberturas y beneficios adicionales con las mejores tarifas. Crédito por hospitalización. Maternidad como cualquier otra enfermedad. Plan dental. Cobertura para trasplante de órganos. Seguro de vida. Coberturas para las complicaciones de recién nacido y enfermedades congénitas. Beneficio de desempleo para el pago de las primas de seguros. Nuestro seguro de salud le permite acceder a servicios de la más alta calidad y de forma inmediata. ASE Suiza asegura su tranquilidad. General, el pasado viernes, cuando confirmamos que usted estaría con nosotros en el Facebook, preguntamos a nuestros cibernautas, nuestros seguidores, sobre el tema, justamente sobre qué opinaba de esa decisión de establecer el servicio militar obligatorio en protección civil. Quiero leer un par de comentarios rápidos en Facebook, porque son varios los que han caído, pero, por ejemplo, René García nos dice, William, me parece bien el servicio obligatorio, pero que sea integral. Luego dice, es decir, que conlleve a muchos aspectos sociales, como por ejemplo que haya educación gratuita, empleos y otros. Melissa Vargas, me parece una buena medida siempre y cuando no pongan armas en sus manos y no sean entrenados para usarlas. Aunque suene duro, pero estos jóvenes necesitan dura disciplina. De igual forma debe haber jornadas educativas durante su permanencia en el ejército, como también actividades de servicio a la comunidad. Hay que aprovechar al máximo su reivindicación. Bueno, hay más comentarios, pero que en términos generales hay una expresión social general bastante favorable a esta iniciativa. Entonces, yo creo que ustedes están contando inicialmente con un respaldo político, como usted lo decía hace un momento, pero también de alguna forma hay un respaldo social para que ustedes puedan impulsar esto. Entonces, bueno, ¿qué opina sobre esta un poco la percepción de la gente? William, mire, definitivamente que lo hay. Y es que nosotros ya teníamos alguna experiencia que estábamos viviendo. Fíjate que a menudo llegan madres de familia a las unidades militares, a los cuarteles, a pedirnos encarecidamente que admitamos a sus hijos menores de edad que no los pueden controlar y que tal vez en una unidad militar les podemos dar nosotros un poco de disciplina. Eso también nos motivó a desarrollar planes como este, ¿verdad? Pero
quisiera tal vez decirte en qué fase estamos, Sí, sí. porque el señor presidente da su guía de planeamiento y nos dice a nosotros más o menos cómo ve él el problema y cómo podemos nosotros ayudar a la prevención, al rescate de jóvenes que están en riesgo en comunidades, porque las pandillas los están reclutando y si ellos no ingresan a las pandillas, reciben una represalia, inclusive los pueden hasta matar. Hay madres de familia que quieren sacar sus hijos de esas comunidades y no tienen los recursos para llevarlos a otra parte. Entonces siempre están estos jóvenes en riesgo. Nosotros hemos comenzado lo que llamamos nuestra planificación y dentro de nuestra planificación estamos trabajando todavía en la parte conceptual y de diseño de este proyecto. Ahora, ¿qué te puedo decir de los avances? ¿Cómo lo estamos viendo hasta este momento? Bueno, estamos viendo un servicio que ayude a los jóvenes a rescatar, a reconocer y a interiorizar valores cívicos y patrióticos. Un servicio que les ayude a ellos a disciplinarse, a respetar a los ciudadanos, a respetar a la sociedad, a respetar el país, pero que al mismo tiempo les dé algunas habilidades que nosotros llamamos dentro de un servicio militar sin armas, es decir, enseñarles a ellos primeros auxilios, Sí, sí. enseñarles alpinismo, darles deporte, pero al mismo tiempo... Que son, perdón, parte de algunas rutinas de la Fuerza Armada. De la Fuerza Armada, De sí. un efectivo que se incorpora dentro de un sistema regular, normal. Claro, y que son cosas interesantes y ejercicios desafiantes que de alguna manera le van a ayudar a estos jóvenes a liberar toda esa energía que tienen. Simultáneamente, en un periodo aproximadamente de 6 meses daríamos eso, simultáneamente estaríamos dando una educación enfocada a la protección civil. El país nuestro es muy vulnerable a los terremotos, a las tormentas tropicales, entonces se necesita el concurso de la gente. Aquí estos jóvenes servirían de base para poder ayudarle a los ciudadanos. Y ese componente, ese componente de protección civil ya está incorporado en este momento en el plan normal de la Fuerza Armada o sería algo distinto? No, para es ellos? algo distinto. Es algo distinto que estaría dedicado específicamente a estos jóvenes. Nosotros pensábamos en el diseño que todavía no está terminado, que podemos manejar esa parte que te decía de destrezas militares junto con la parte de protección civil en un periodo más o menos de 6 meses. Pero simultáneamente, durante todo el periodo que ellos permanezcan recibiendo esta educación, pensamos llevar a las escuelas a estos centros de formación ciudadana. Es decir, que si hay un alumno que está estudiando 6º, 7º grado, el Ministerio de Educación va a llegar allí y le va a dar clase. Ellos no van a interrumpir su ciclo de estudio, pero además de eso van a tener un salario similar al del soldado. En los primeros 6 meses, en los otros 6 meses, porque pensamos que este servicio puede durar 1 año. O sea que no necesariamente son 6 meses como se había dicho. Son 6 meses de este adiestramiento de destrezas militares, de este adiestramiento de protección civil, durante todo el periodo del Ministerio de Educación, pero en los últimos 6 meses pensamos nosotros que se tienen que incorporar instituciones como INSAFOR y estos jóvenes van a recibir una capacitación en oficios, de tal manera de que no solamente van a continuar sus estudios, sino que cuando terminen su servicio, si quieren ellos trabajar, van a tener las habilidades para insertarse en la vida productiva del país. Que justamente yo creo que es un poco la preocupación y la inquietud de todo el mundo, es decir, ¿qué va a pasar después de los 6 meses que se habían hablado? O sea, ¿qué va a pasar con ese joven? O sea, digamos, se rescata temporalmente de la comunidad. Entonces, entiendo, por ejemplo, que la Asociación Salvadoreña Industriales ASI tiene un programa que es con los ex soldados. Sí. Una vez que los soldados terminan, debo entender, y usted me lo puede explicar cómo es eso, porque entiendo que ellos les dan una cierta capacitación y después los... Precisamente eso es lo que ellos hacen. Hemos establecido un convenio con ellos que cuando...
pero con ASI es cuando ellos terminan su servicio militar. A ver, lo interrumpo y cuando Sí. volvamos de la pausa nos explica bien ese concepto para saber si eso puede aplicar también o más o menos parecido a lo que se quiere hacer. Claro. Vamos a la pausa. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras, compras. Con la prensa gráfica lo pagas, pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Bueno, para que continuemos, pero antes, general, quiero leer otros comentarios más a través de Facebook. Wendy Mendoza dice, es una buena estrategia siempre que la usen para todo lo que sea positivo, tanto para el país como para los jóvenes y sus familias. Raúl Palacios, estoy de acuerdo si se les imparte una formación disciplinaria estilo militar, sin dejar atrás la academia y que sean incorporados a la sociedad y éstas les brinde la oportunidad de ser ciudadanos al servicio de las empresas nacionales y privadas, pero jamás a que tengan cabida dentro del Ejército Nacional ni de cuerpos de seguridad nacional o privados. Bueno, un par de comentarios adicionales. Sí, bueno, mira, en realidad esos comentarios están totalmente en sintonía con el proyecto que estamos diseñando nosotros en este momento. Como te decía, la idea es que no pierdan ellos la continuidad de su educación escolar, que reciban formación de valores, que reciban formación de protección civil y que también tengan un trabajo, ¿verdad? Van a tener ellos un salario, ya van a haber sentido el sabor de tener un salario y ganado, digamos, en una forma honrada. Creo que eso también es importante. Sí, porque sobre todo porque son jóvenes que están en zonas de riesgo, como ustedes consideran, en donde pueden ser tentados por esas cantidades y quizás hasta por más dinero, ¿no? Sí, así es. Pero les estamos dando una puerta de salida, ¿verdad? Les estamos dando, como te decía, un salario. En sus comunidades tienen ellos la oferta de la pandilla, la oferta de la gente que mueve droga y paga, y muchas veces paga mejor de lo que nosotros pudiéramos pagar. Pero hay un riesgo ahí, mientras que acá, ¿verdad?, el concepto es diferente. Además, una cosa que no había tocado yo aquí es que vamos a estar haciendo, de acuerdo a lo que estamos diseñando en este momento, exámenes psicológicos, porque vamos a estar midiendo también el cambio de aptitud de estos jóvenes, ¿verdad? Va a ser todo un proceso bien elaborado, con componentes científicos también, porque van a haber psicólogos que le van a estar dando seguimiento a todo el trabajo que nosotros estamos desarrollando y a la evolución que van a tener los jóvenes para estar seguros al final cuál es el resultado que tenemos y si es positivo tal como nosotros lo habíamos planificado. O sea, son evaluaciones psicológicas permanentes que se van a estar haciendo a los jóvenes. Sí. Y eso les va a permitir a ustedes saber si este joven ya está dando pasos en la dirección que ustedes pretenden o todavía necesita. ¿Qué pasará si un joven todavía no logra ubicarse y está ya a un cuarto o quinto mes de estar en Mira, es muy difícil que eso suceda. La experiencia que hemos tenido nosotros es que tenemos la capacidad de transformar a un joven en los primeros 3 o 4 meses. Lo después ya es consolidación, ¿verdad? Ahora, también tenemos que tener un mecanismo de supervisión y de seguimiento. Una vez estos jóvenes terminan este proyecto, es decir, se desarrollan en este servicio de protección civil, tenemos que darle un seguimiento a ver qué pasa con ellos afuera.
ese es algo que también está contemplando el plan. Conozco un caso particular, obviamente me reservo el nombre de esta persona, pero conozco el caso de un joven que su familia decidió este año justamente incorporarlo, entiendo que es el colegio militar, ¿no? Donde habitualmente lo llevan. Bueno, hay un colegio militar, pero es pagado. Es pagado, pero es ya una disciplina militar, ¿no? Sí. Y realmente, o sea, la familia a estas alturas, y eso lo digo porque lo conozco el caso, está muy satisfecha porque han visto el cambio de este joven, o sea, en cuestión de 6, 7 meses, o sea, notaron el cambio sustancial. Bueno, nosotros hemos tenido experiencias. Yo recuerdo que el año pasado llegó una madre de familia a suplicarnos a nosotros que le ingresáramos a su hijo a la escuela militar, a una unidad militar, y este joven tenía 16 años y la ley del servicio militar y reserva da la facultad a las autoridades militares a incorporar jóvenes entre los 16 y los 18 años, siempre y cuando vayan voluntarios y con la aprobación de los padres. Entonces, así recibimos a este joven. Y mira, este joven estuvo 2 meses con nosotros. La madre llegaba a visitarlo. Yo le pedí a la madre que por lo menos pasaran unos 2 meses y que no lo fuera a visitar. Sin embargo, al mes ya lo estaba visitando y el joven le pedía que lo sacara, ¿verdad? Y nosotros le habíamos dicho a la madre, usted tiene que ser dura, ¿verdad? Tiene que esperar que él termine todo el proceso de disciplina y que haga su servicio. Bueno, pero la madre no se aguantó y a los 2 meses mandó a sacar a los jóvenes. Pero mira, en 2 meses ese muchacho iba transformado. Toda aquella rebeldía que había tenido y que no le hacía caso a su madre, en 2 meses aprendió a reconocer la autoridad, a ser respetuoso con su madre y hoy está, tengo entendido, estudiando como un estudiante normal. Vaya, y estamos hablando de un joven que se incorporó al régimen normal que se tiene en este momento. Sí. O sea, no, obviamente a estas alturas no hay un programa específico como el que se ha diseñado ahora. No, él ingresó como soldado, lo tuvimos nosotros como soldado. Y igualmente se levantaba a las 4:45 de la mañana, a hacer aseo de cuartel, posteriormente a hacer educación física, a desayunar y luego adiestramiento militar, y así durante todo el día hasta las 9 de la noche que se iba a acostar si no le tocaba servicio. De tal manera que este joven terminaba rendido, cansado, ¿verdad? Solo andaba con cansancio, con sueño y con hambre. Y así pasó los 2 meses. Pero te digo, en 2 meses tuvo una transformación. Obviamente nosotros vamos a recibir jóvenes en riesgo, posiblemente con otras características, no solamente de rebeldía, sino que influenciados, ¿verdad?, por las malas compañías que pueden haber en las áreas de riesgo donde ellos están habitando, y la transformación pudiera tomar un poco más de tiempo. Por eso hemos pensado nosotros en esos 2 ciclos, uno de adiestramiento y otro de capacitación, uno de adiestramiento de 6 meses y otro de capacitación de 6 meses en oficio. Ahora, le dejaba plantear la inquietud del segmento pasado y que tiene que ver en general con el hecho de que qué va a pasar con los jóvenes. Y hablamos del caso de la ASI, que usted lo conoce, pero me indica que vamos a la pausa. Cuando regresemos quiero que retomemos eso, para que nos explique usted la experiencia que tienen con la ASI en un caso concreto de los exsoldados, de aquellos que terminan el servicio militar, y qué puede pasar entonces con este programa. Vamos a la pausa. ¿Cómo no? Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica.
Bueno, general, hay una pregunta puntual de Rosy Campos. Dice ella, ¿de dónde va a sacar más personal para dirigir esas granjas? Así, con todas las tareas asignadas a la Fuerza Armada, muchos oficiales están cubriendo más departamentos de los que pueden, y si no, dice, teme a que se le corrompan los militares por la forma en que se están aprovechando de ellos con esos sueldos de miseria. Sí, bueno, ella tiene razón, y una preocupación que debemos de aclararla, porque nosotros no vamos a dejar de realizar el trabajo que estamos haciendo en este momento en apoyo a la Policía Nacional Civil. Es decir, vamos a estar en centros penales, tal como estamos, a lo largo del límite político internacional, controlando las 29 zonas de mayor índice delincuencial, ayudando a prestar seguridad a la zafra, pero lo que hemos pensado, para no distraer efectivos de ahí, es reclutar reservas. Es decir, llamar reservistas, llamar clases, es decir, cabos, sargentos y también oficiales que están en la situación de reserva. A ellos se les va a pagar por esto y les vamos a dar un readiestramiento rápido adecuados al proyecto que estamos desarrollando. Así vamos a solucionar este problema. Ahora, en todo caso, estamos hablando de un mecanismo que no se va a echar a andar de inmediato. Le decía en el corte comercial que escuchamos a Hato Asbun, el secretario de Asuntos Estratégicos, y él hablaba del inicio de julio de este programa. Sí, lo que pasa es que él hablaba del inicio de la fase organizativa, ¿verdad? No necesariamente del ingreso de la gente. Como te decía, estamos nosotros en el marco de la planificación terminando la fase conceptual y de diseño. Luego vamos a pasar a la fase organizativa y luego a una fase logística en donde tenemos que construir y adecuar instalaciones para atender a estos jóvenes, porque son 5.000 jóvenes y queremos nosotros atender en un año. En 2 años vamos a atender 10.000 jóvenes, pero ya ubicamos algunos terrenos, algunos de ellos están aledaños a unidades militares, y nosotros pensamos que las unidades militares pueden servir como una de base logística para atender a estas instalaciones donde van a estar estos jóvenes. Es decir, en los cuarteles, con un poco de refuerzo, pudiéramos tener la capacidad nosotros de darles alimentación, de darles aseo y lavado de ropa, ¿verdad? Porque hemos ubicado predios, sectores en las cercanías de unidades militares. Hay otras unidades militares como el destacamento militar número 3 en la Unión, que tiene un vasto terreno, y tenemos allí algunas cuadras que están en malas condiciones. Creo que nosotros podemos aislarlas del cuartel, mejorarlas, y en un tiempo de 4 a 6 meses estar listas para recibir a los primeros contingentes. Es decir, o sea que no tenemos que pensar entonces que vamos a ver a estos 6.000 jóvenes introducidos en los cuarteles como está un efectivo militar, sí. O sea, estarán separados. No, ellos van a estar separados. Pudiera en determinado momento utilizar algunos predios que pertenecen a los cuarteles, pero tendríamos que aislarlos, porque una cosa es el servicio militar obligatorio y otra cosa es este proyecto de rescate para jóvenes. Ahora, ¿y esa inversión de cuánto va a ser? Digo, porque para echar a andar toda la infraestructura se requiere de bastante dinero. Nosotros hemos pensado que el primer año nos va a costar aproximadamente $54 millones. Ya el segundo año va a costar menos porque no vamos a tener que invertir en infraestructura, solamente en el pago del personal y en su mantenimiento. ¿Y ya está claro de dónde salen esos fondos? Bueno, este es un tema que lo estamos discutiendo con el Ministerio de Hacienda, pero todavía no te puedo decir yo de dónde va a salir este dinero. Ahora, en el caso del régimen que van a tener estos jóvenes, general, es, por ejemplo, los horarios, el tema de la alimentación, la rutina de ejercicios, ¿es similar a lo que recibe un soldado o habrá algo distinto? Ya me decía usted que lo que tiene que ver con el enfoque en protección civil es un énfasis bastante claro, pero en lo demás, en términos disciplinarios. Sí, bueno, en términos disciplinarios, obviamente tiene que haber mucha disciplina, similar a la que tiene nuestro personal. Los horarios que hemos diseñado hasta este momento, que todavía no lo hemos pasado a la aprobación del señor presidente, porque, como te decía, estamos trabajando en la parte conceptual y de diseño. Tenemos que pasarlo al Ejecutivo para que nos haga sus observaciones o lo apruebe, pero la idea es tener un horario similar al que tienen nuestros soldados, es decir, levantarse a las 4:45 de la mañana y de allí desarrollar
un horario donde una actividad tras otra se dan a lo largo de todo el día, ¿verdad? De tal manera que estamos terminando las actividades puramente militares a las 17 horas, a las 5 de la tarde, y ahí de 6 a 8, de 6 a 9 vamos a tener clases escolares. Los alumnos estamos pensando que deberían ir a acostarse a las 9 de la noche, a esa hora, y luego despertarse nuevamente a las 4:45 de la mañana el siguiente día, y así sucesivamente durante 6 meses. Ahora, pero los 6 meses ellos sí estarán totalmente acuartelados, si le podemos llamar de esa forma. O sea, ellos no o tendrán algunos días de licencia o simplemente no hasta que terminen. No, nosotros pensamos que de acuerdo a las evaluaciones psicológicas y el grado de transformación que muestren estos jóvenes en su conducta, pudieran estar saliendo con permiso después de 3 meses. Pero esto, como te decía, todavía lo estamos discutiendo. Claro. Vuelvo con el punto que le planteaba en algún momento, el tema de la selección de los jóvenes. ¿Cómo se hará para poder seleccionarlos? Es decir, si ustedes ya a estas alturas tienen, ya está el mapeo, por ejemplo, de cuáles son las zonas de riesgo en el país, eso está Sí. claro, pero saber, por ejemplo, qué familia van a tocar, cuáles y cómo van a actuar. Ustedes van a llegar a traer a ese joven, como es obligatorio, se asumiría que lo van a tomar y se lo van a llevar, Sí. o habrá una conversación con los padres, no sé, Sí. cómo será ese tipo de... Eso, el tema obligatorio, todavía estamos trabajando también, William, en la parte legal, ¿verdad? Porque queremos hacer todo en el marco de la legalidad. ¿Qué hemos pensado hasta este momento? Bueno, primero hay que seleccionar las zonas donde queremos nosotros reclutar, luego hay que hacer censos allí, hay que enviar trabajadores sociales para que ayuden a seleccionar la gente, luego en un esfuerzo multiinstitucional en donde va a participar el Ministerio de Justicia y Seguridad, el Ministerio de Educación, nosotros y estos trabajadores sociales, vamos a seleccionar estos jóvenes en riesgo. Van a pasar ellos exámenes de admisión y psicológicos para ver si no tienen problemas psicológicos y de salud que requieren otro tipo de tratamiento, y en un proceso más o menos de esa forma los vamos a seleccionar. Bien, hacemos otra pausa comercial, volvemos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Está con nosotros en nuestros estudios David Munguía Payés, ministro de la Defensa de nuestro país. Bien, general, quiero insistir siempre con el tema de la selección porque creo que eso es importante, y el otro punto que planteamos también que tiene que ver con el hecho de la obligatoriedad. Me decía usted hace un momento, bueno, ahí estamos viendo todo el análisis legal, porque de hecho ya escuchamos declaraciones el pasado viernes del director del ISNA, y Luis Salazar, y él decía de que ahí hay un problema que tendrá que hacerse modificaciones de ley o adecuarse a algunas leyes, sobre todo porque esto puede contravenir la Convención de los Derechos de la Niñez. Sí, en efecto, el Gabinete de Seguridad ha designado a un equipo que está trabajando en la parte legal, de tal manera que todas las actuaciones nuestras, comenzando con la primera fase de planificación conceptual y de diseño, van a estar acordes con la ley. No queremos hacer nada fuera de la ley.
Pero ¿esto qué significará? Si habrá que hacer alguna reforma, alguna ley, ¿qué hacer? O sea, ¿cómo hacer? Porque efectivamente no se puede involucrar a menores en situaciones donde haya de servicio militar, por ejemplo, o el uso de las armas. Sí, no, es que primero el uso de las armas va a estar proscrito en este proyecto nuestro. Estos jóvenes no van a tener ni siquiera una explicación de cómo usar un arma, nada, No, en absoluto. Para nada, ¿verdad? Todo va a ser destreza sin arma. Y cuando se refiere a las destrezas son los ejercicios, las rutinas, lo que ya decíamos, sí. Mira, horarios. Hay una serie de ejercicios, por ejemplo, que desarrollamos nosotros que no necesariamente tiene que llevar armas. Por ejemplo, caminatas, ayudar a orientarse en el día, en la noche, ejercicios de primeros auxilios, ejercicios de alpinismo, ¿verdad? Y como te digo, todavía estamos trabajando en eso. No sé si algunos jóvenes pudieran estar interesados allí mismo, ¿verdad? Tengan una vocación y quieran hacer un curso de paracaidismo, ¿verdad? Así como lo hacen los civiles afuera, hay una federación de paracaidismo y esos son ejercicios militares también. Y hay jóvenes que tienen tanta energía y son tan arrojados que posiblemente les gusten este tipo de cosas. Claro. Cuando le planteaba el otro punto de la obligatoriedad o no, ¿cómo hacer entonces con el caso de los padres? Habrá muchos padres que, usted me lo decía, y es obvio que habrá padres que pueden estar de acuerdo en que sus hijos se dediquen a esto en lugar de estar en las zonas donde están en riesgo y exposición permanente a las pandillas, pero habrá casos, me imagino, donde, quizás excepciones, pero habrá casos donde el papá a lo mejor no quiera. Entonces, ¿cómo actuar en esos casos específicos? Sí, esos casos los va a resolver este equipo nuestro que está trabajando en la parte legal, ¿verdad? Pero yo estoy convencido que la mayor parte de familias, sobre todo madres solteras, que son las que encontramos en esas zonas de alto riesgo, van a estar de acuerdo en llevar sus hijos y que se incorporen a este servicio. ¿Cuáles o cuántas instituciones se van a involucrar en esto? Estamos hablando, usted mencionó INSAFORP en algún momento. Sí, yo te mencioné el Ministerio de Educación, el Ministerio de Justicia y Seguridad, dentro de ahí la Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada, INSAFORP y posiblemente también la empresa privada. Estábamos hablando contigo de este proyecto, de este acuerdo que hemos firmado con la ASI, el Ministerio de la Defensa, en donde nuestros soldados, en el último periodo, antes de irse de baja, reciben una capacitación que se las da precisamente la ASI, y posteriormente ellos se incorporan a activamente a un trabajo. Entonces, vamos a invitar en algún momento también a la empresa privada para que se incorpore y nos ayude a capacitar a esta gente y, si es posible, nos ayude a incorporarlos a sus empresas. Porque ese sí es un claro desafío, es decir, cuando terminen estos jóvenes los 6 meses, ¿qué va a pasar con el futuro de ellos? Es decir, porque van a volver a sus comunidades. Entonces, ¿cómo hacer para que al final no terminen otra vez expuestos al riesgo? Sí, te decía yo que también estamos trabajando en un mecanismo de seguimiento, de tal manera que estos jóvenes se van a ir y algún contacto vamos a tener con ellos, lo vamos a estar monitoreando, de tal manera de seguirles ayudando, inclusive cuando estén fuera. Bien, vamos a otra pequeña pausa, volvemos. Con el Seguro de Salud de ASA Suiza, usted obtiene amplias coberturas y beneficios adicionales con las mejores tarifas. Crédito por hospitalización. Maternidad como cualquier otra enfermedad. Plan dental. Cobertura para trasplante de órganos. Seguro de vida. Coberturas para las complicaciones de recién nacido y enfermedades congénitas. Beneficio de desempleo para el pago de las primas de seguros. Nuestro seguro de salud le permite acceder a servicios de la más alta calidad y de forma inmediata. ASE Suiza asegura su tranquilidad. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica.
Busca y recorta en tu periódico El Dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. General, vuelvo siempre sobre este punto el ejemplo que usted nos ponía de la ASI, del acuerdo que ya tienen. Los soldados entonces los capacitan durante 6 meses en ASI. ¿O cuál es el periodo la más corto? capacitación es aproximadamente de un mes y medio. Pero son en ciertas áreas específicas. Son en ciertas áreas específicas, ajá, sobre todo de maquila. A ellos los preparan entonces pero ya va orientado esto. Para que puedan utilizar las máquinas, para que conozcan cuál es el régimen. Pero a todo esto la ASI ya tiene de alguna forma solicitudes concretas de algunas empresas que requieren cierto personal con cierto perfil. Así es. Entonces lo que hace la ASI es adecuar a estos jóvenes a ese perfil. Sí. Entonces con estos 6.000 jóvenes que van a estar, que pueden estar ahí en este servicio, en este régimen especial general, se podría hacer un poco algo parecido. Yo creo claro, que son sí. 6.000 plazas, no es tan fácil tampoco como sí, para decir que se le garantiza, me imagino yo, al 100% de los jóvenes un trabajo y no más salir. Sí, así es, pero acuérdate que hay industrias grandes que requieren gente, por ejemplo, la industria de la construcción, ¿verdad? También las maquilas. Pero es que no todos los jóvenes seguramente van a salir ahí a trabajar, hay algunos que van a continuar sus estudios. A lo mejor algunos de ellos se quieren incorporar a la Policía Nacional Civil o al mismo Ejército, porque acordate que estos son jóvenes en riesgo, no son jóvenes que han sido pandilleros activos. El plan todavía no está pensando en eso. Es decir, no necesariamente vamos a ver jóvenes con tatuajes o simbología clara de las pandillas. Sí, o sea, no son jóvenes pandilleros. Al menos en esta etapa estamos hablando de jóvenes en riesgo, ¿verdad? Jóvenes que los estamos apartando de sus comunidades para que la pandilla no tome posesión de ellos, no los reclute y se los lleve. Ahora, pero sí me llama un poco la atención de cómo hacer en la selección, porque yo creo que ahí es donde tienen un fuerte desafío también, cómo seleccionar a estos jóvenes, cómo saber quién es el que está en riesgo y quién es el que ya se involucró con las pandillas. Por eso te decía yo que no solamente vamos a participar algunas instituciones, sino que las instituciones van a llevar trabajadores sociales, van a llevar psicólogos, van a haber tesis, o sea que dentro de este reclutamiento va a haber también un grado de selección. Habrán personas ahí que no van a clasificar para este programa, porque este programa no está diseñado para reformar gente que ha tenido participación activa en las maras, sino que más bien son jóvenes en riesgo, ¿verdad? Que pueden ser presas en las áreas de influencia de las pandillas. Ahora díganos, este formato, este programa que se quiere implementar, ¿ya se ha aplicado en otros países o esto es una cuestión muy particular en El Salvador? Mira, en otros países se ha implementado con modalidades diferentes. Por ejemplo, Francia tiene un servicio así, pero es un poco diferente porque es discontinuo y los jóvenes llegan los fines de semana, pero no tienen tampoco el problema que nosotros tenemos, claro, nuestros jóvenes. Sin duda alguna. Pero sí es una puerta que ellos han abierto para formar valores, disciplina entre los jóvenes. Y también es voluntario. Hasta hoy, ¿cómo ha percibido usted la reacción en términos generales? Ya decíamos, bueno, juzgando un poco por las opiniones de la gente que escribe en Facebook o en el chat, en la entrevista, por ejemplo, casi el 100% de la gente es favorable, pero en términos generales, ¿cómo piensan entonces ustedes capitalizar toda esa buena disposición que hay en este momento? Bueno, mira, yo creo que en la sociedad política del país tenemos un consenso, ¿verdad? En la sociedad civil también hay un consenso. Las dudas están surgiendo en la parte legal por los compromisos que tenemos nosotros de haber firmado algunos acuerdos internacionales, las leyes de protección a la niñez. Por eso es que hay un grupo del Gabinete de Seguridad que está viendo la parte legal. Pero yo creo que en términos generales hay una fuerte aceptación, ¿verdad? Yo diría de más del 90% de la población, en que es necesario atender a estos jóvenes en riesgo, rescatarlos y darles una formación valórica.
¿Y no será, general, que ha llegado el momento en este país de establecer, bueno, estamos viviendo una situación de excepción, ¿no? Por todo el nivel de violencia que se está viviendo en el país. ¿No será que ha llegado el momento entonces de que se pueda, no sé si la palabra adecuada es renunciar temporalmente a ciertos acuerdos internacionales, no del todo, sino hacer una cierta pausa por ahí para poder aplicar medidas excepcionales también? Bueno, yo no sé, esta es una labor que van a hacer nuestros políticos. Ellos tienen que analizar si las leyes que tenemos en este momento están de acuerdo a la evolución del crimen, a las necesidades, a lo que quiere, al proyecto de país que nosotros necesitamos. Son ellos los que lo van a ver. Nosotros vamos a estar allí pendientes para desarrollar planes como este que ha diseñado, ¿verdad? Que nos ha ordenado diseñar el señor presidente de la República. Pero hoy por hoy la Fuerza Armada también se está exponiendo de alguna forma al desgaste, es decir, a lo que implica estar sometido a una situación de presión como la que se tiene, de asistir a la Policía Nacional Civil, de querer contribuir, pero tener ciertas limitantes para poder actuar. No, fíjate que yo no creo que nos estamos sometiendo a una situación de desgaste, todo lo contrario. Alguna gente se estaba preocupando porque consideraba que la Fuerza Armada es uno de los últimos diques o reservas con las que cuenta el Estado salvadoreño para combatir el flagelo de la delincuencia y que nosotros nos pudiéramos gastar. Pero ha sido todo lo contrario. O sea, la gente no solamente ha pedido nuestra participación, sino que ha reconocido nuestra participación. Acuérdate, William, que el año pasado, en las últimas encuestas, la institución armada salió como la institución en la que más confianza tiene el pueblo salvadoreño. Claro. Y eso es contrario a lo que muchos pensaban. Hubiéramos podido salir desgastados y señalados y no fue así. Pero yo creo que nos estamos fortaleciendo en la medida que la gente siente la necesidad de que la Fuerza Armada colabore con otras instituciones del Estado, en este caso particular de la seguridad pública, apoyando a la Policía Nacional Civil. Ahora, pero sí habría que darle más facultades a la Fuerza Armada, porque alguien dijo en su momento, en el marco de esta discusión, que de alguna forma los soldados se habían convertido prácticamente en guardaespaldas de los policías y que entonces a eso se limitaba la función de la Fuerza Armada y que se necesitaba tener mucho más protagonismo a la hora de actuar. Esta es otra decisión política. La Fuerza Armada es esencialmente obediente. El señor presidente de la República define cuáles son las atribuciones nuestras y nosotros, mira, con la mejor voluntad y con el máximo empeño nos estamos entregando a cumplir estas misiones. Pero tampoco ustedes han recomendado al presidente, mire, presidente, hay que hacer algunos cambios a esto para que nosotros podamos tener más facultades a la hora de actuar. Mira, nosotros cada 3 meses le enviamos un informe al señor presidente de la República con nuestras observaciones, consideraciones y recomendaciones, y son de carácter confidencial, ¿verdad? Y el señor presidente, en base a eso, pues nos misiona. Perfecto, vamos a la última pausa comercial, volvemos. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. General, estamos al cierre de la entrevista. Aquí hay un par de consideraciones de los cibernautas que tienen que ver con otros temas. Por ejemplo, Gustavo Sandoval nos escribe y dice, pregúntele para qué querían $30 millones para armamento y autos, si en la guerra hubo alrededor de 40.000 efectivos y hoy en día hay poco más de 3.000. Entonces, dice él, los 37.000 fusiles también, ¿dónde están? Y pide camiones y no hay en las aduanas y en otros lugares hay un montón de camiones tirados. Deberían arreglarse y darle trabajo a mecánicos. Hay que ser prácticos, por favor, dice.
¿Qué opina de esto? Sí. Bueno, lo que pasa es que, a partir de que el señor presidente de la República recibe el gobierno, la Fuerza Armada venía acarreando fuera del presupuesto ordinario, en un presupuesto extraordinario, 11 millones de dólares que servían para sostener 3.000 efectivos adicionales que en la época, que en la administración del presidente Saca ingresaron a la Fuerza Armada para apoyar lo que en ese momento se llamaba los grupos de tarea conjuntos. Cuando el señor presidente Funes toma la decisión de que la Fuerza Armada tome el control de las 29 zonas de mayor índice delincuencial, ahora nosotros estamos controlando 11 centros penales y estamos también en la frontera, hemos tenido que agregar 2.500 efectivos adicionales. Para esto estamos hablando de que estamos sosteniendo fuera del presupuesto nacional 5.500 efectivos, y esos 5.500 efectivos reciben un salario, hay que comprarles uniformes, botas, equipos de comunicaciones, transporte, combustible, y eso arroja la cantidad aproximadamente de 30 millones de dólares. Ahora, ¿el total de efectivos en este momento cuánto es? De toda la Fuerza Armada andamos por los 19.500 más o menos. La Policía Nacional Civil anda por los 22.000 efectivos. Ahora, es muy por debajo a la planilla, desde luego, que se tenía durante el pasado conflicto, ¿no? Es muy por debajo porque en el pasado conflicto nosotros llegamos a tener casi 60.000 efectivos en algún momento. Y en términos presupuestarios, comparativamente hablando, ¿se mantiene más o menos esa proporción o ha aumentado? Se mantiene más o menos esa proporción con la inflación que tenemos, porque acuérdate que en la época del conflicto todavía teníamos nosotros colones, ¿verdad? Claro. Entonces, mira cuánto te cuesta un aguacate ahora y cuánto te costaba antes. Sin duda. Pues igual, si hacemos esa comparación con los gastos militares, tiene que tener una proporción más o menos similar. Ahora, ¿qué ha pasado con el otro tema de las armas, el extravío de armas? Ya vimos ahí la suboficial que fue detenida, general. ¿Qué tipo de seguimiento ha habido sobre esto y si han habido nuevas detenciones o más personas investigadas al interior de la institución? Claro, primero hay que poner un poco en contexto, digamos, este problema y el compromiso que adquirimos nosotros de no tolerar infidelidades al interior de las Fuerzas Armadas, en cuanto sabíamos de que el crimen organizado, el narcotráfico y las pandillas andan detrás de comprar armamento y nosotros tenemos armamento en nuestros almacenes. Ya teníamos indicios de que querían sobornar a algunas personas dentro de la Fuerza Armada. Realizamos una campaña de fortalecimiento de valores, de tomar fortalecimiento de liderazgo, de tomar medidas de seguridad extremas en nuestros almacenes. Concentramos las granadas de mano en 2 unidades militares con polvorines muy seguros para que no se perdieran. Sin embargo, hemos perdido 6 fusiles en 2 años, que es muy poco relativamente. Hemos evitado que nos roben 1.812 granadas en una destrucción supuesta de armamento, de granadas que estaban obsoletas. Eso fue el 27 de abril de este año. Y últimamente evitamos que 3 fusiles nuestros fueran a caer en manos del crimen. Y yo te hago estas reflexiones: el compromiso, la determinación, la eficiencia de nuestros equipos de inteligencia y contrainteligencia para evitar que el crimen nos penetre, porque hay que medirse, y nosotros nos medimos con lo que está sucediendo en el entorno centroamericano. Sí, sí. Mira, en el año 2007 y 2008 en Guatemala robaron 574 fusiles de 2 unidades militares, ¿verdad? Y nosotros aquí no hemos tenido eso. En Honduras, el año pasado, en noviembre, se robaron una avioneta del aeropuerto de Honduras. Sí, claro. ¿Verdad? Entonces, la fuerza con que está entrando el crimen organizado y el narcotráfico por esa presión que se está haciendo en México, la estamos sintiendo en América Central, ¿verdad? Y vamos a tener problemas, sí, a lo mejor van a haber algunos problemas, pero la Fuerza Armada
está blindándose, ¿verdad? Estamos tomando todas las medidas para que no nos penetren y no nos roben nuestro armamento. Solo una pregunta más para cerrar, porque sí ya estamos sobre tiempo. ¿Los oficiales que han sido van a ser procesados por las leyes ordinarias o finalmente será a través de los tribunales militares? Bueno, los que estaban involucrados en el robo de las granadas están siendo juzgados por tribunales militares. Ahí tenemos un juez militar de instrucción que está viendo el caso en este momento, y posiblemente de ese juzgado de instrucción militar va a pasar a un juzgado de primera instancia militar. ¿En cuánto tiempo vamos a ver entonces la conclusión de este proceso? Mira, la resolución va a salir en no más de 3 meses, ¿verdad? Pero ahí hay posibilidad de apelación y se van a ir a las cámaras de segunda instancia y posiblemente hasta la Corte Suprema de Justicia. Ahora, ¿cuánto se va a tardar ahí? Ya no lo sabemos. Ahí ya sale fuera de la jurisdicción militar, pero la condena seguramente va a salir, si hay condena, en 3 meses. O puede haber una resolución absolutoria también. Perfecto. Pero cualquier decisión a nivel de la institución armada va a salir en 3 meses. El otro caso de la teniente es un caso que desde el principio se está ventilando en los tribunales civiles porque allí no hay un delito militar. Aunque había robo de fusiles, no lo sustraía ella de nuestros almacenes, sino que era una tercera persona la que lo sustraía. Por lo tanto, ella va a ser juzgada por los tribunales civiles. General, gracias por compartir con nosotros. Muy Un gusto. Muy amable. Bien, terminamos de esta manera la entrevista en línea. Nos vemos mañana siempre a la misma hora. Gracias por su sintonía.